Hola, buenas gentes, bienvenidos a una emisión más de En órbita, que dentro de su segunda temporada ha acoplado una entrevista mensual. Esta vez nos encontramos con Walter Joseph Broderick, más conocido por todos como Joe Broderick, autor de la biografía de Camilo Torres, el cura guerrillero, y de muchos otros libros más, que hoy esperamos vamos a hablar sobre muchos temas. Bienvenido, Joe, a En órbita, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias, estoy muy contento. Bueno, lo primero que yo quería hablar era una cuestión sobre la nacionalidad. Usted nació en Australia. Nací en Australia de familia irlandesa, entonces tengo doble nacionalidad. He vivido en Irlanda, pero viví los primeros 27 años de mi vida en Australia, en Melbourne. Y luego viví en Karachi unos meses, en Pakistán, y después en República Dominicana. Después en el Perú, y finalmente hacia fines de los 60, década de los 60, llegué a Colombia, donde estoy viviendo desde el año 69, permanente. Yo recuerdo un artículo de Óscar Collazos en donde habla de cómo todavía no le habían dado, esto es un artículo del 2000, cómo no le habían dado la ciudadanía, pero usted ya es ciudadano colombiano, ¿verdad? Tuve muchos altibajos con esa nacionalidad. Creo que me veían como un tipo muy sospechoso porque había escrito sobre Camilo Torres. En esa época, cuando estaba haciendo la investigación del libro de Camilo, en los años 60, tuve mucho problema porque fue visto como por el DAS y por el ejército como muy sospechoso por mis contactos con gente de la guerrilla o excombatientes. Y entonces me tenían muy investigado. En cambio, por el lado de la guerrilla era peor, porque ellos me tenían como de la CIA. Y ellos sí me tenían en la mira para, como dicen ellos, para quemarme, ¿no? Yo milagrosamente me escapé con vida y alcancé a terminar y publicar el libro. Pero entonces, ¿cómo funciona la nacionalidad? ¿Será que uno es del país que uno siente que es, o será que uno...? Yo digo una cosa muy sencilla, Santiago. Yo me siento, cuando estoy en Australia, me siento en casa. Cuando estoy en Dublín, donde he vivido en varias épocas, me siento en casa. Pero en Colombia, no. En Colombia estoy en casa. O sea, donde he hecho mi casa, donde me he casado, he hecho mi casa física, en La Calera, en una montaña, donde he trabajado durante más de 40 años. Yo tengo un papel que dice soy colombiano, pero pues legalmente lo soy ahora, pero eso no quiere decir que yo sea realmente colombiano, porque yo que soy es un australiano irlandés adoptado por Colombia. Y en ese caso, ¿qué es el patriotismo para usted? ¿Qué significa para usted la palabra patriotismo? La patria no yo no sé con qué se come esa vaina patria, ¿no? Eso me evoca una imagen de Uribe con la mano así en el pecho y diciendo soldaditos de la patria. No. Es que este país es un país de distintas naciones contiguas. Los costeños son más como venezolanos y panameños y hasta cubanos que los cundiboyacenses, que son distintísimos de los paisas y de los nariñenses. Son varias cosas que pasan. Es una nación de pequeñas naciones o grandes naciones contiguas, y eso le llama un país, porque pusieron desde la colonia española todas las fronteras artificiales para mantener todos los virreinatos independientes uno del otro, para mantener el control de España, ¿no? Desde España. Entonces, después, pues Bolívar soñó con una patria grande, con un país grande. Pero no, eso no existe. ¿Qué le quedó de su paso por la curia? Yo, haciendo la tarea, me enteré que usted se fue porque dejó de creer y simplemente dijo, ya no pertenezco a este club. Pero, ¿qué siente usted que le haya quedado de su paso como eclesiástico? No, yo no sé. Yo siento que de alguna forma sigo siendo de alguna forma cura, porque
mi mujer llama a este departamento mi parroquia, ¿no? Porque ella sabe, de aquí me llega gente para consultarme, para yo escuchar sus cuitas y sus historias. Mejor dicho, por formación o deformación, tengo esa actitud de ser una especie de padre y confesor de la gente. Sobre todo ya con los años, uno cree que por ser viejo uno es sabio. Pues yo no creo que yo sea sabio, pero la gente se engaña por las barbas blancas y la mirada del benévolo y tal que uno pone para engañar a la gente, ¿no? Bueno, pues si algo le sirve, nosotros creemos que ameritaba pues la peregrinación. Conmigo, yo tengo que tus pecados. Y te doy la absolución. No, ahorita después de cámaras, ahorita hacemos un... No es la absolución. La figura de Camilo Torres, ¿es una figura trágica de alguna manera? Pues yo tenía aquí una pregunta que era... Usted hizo una versión de Hamlet, usted es actor además. Sí. ¿Y escribe? ¿Es dramaturgo? No, escribí algunas pequeñas obras cuando joven, pero nunca volví a escribir eso. Pero soy apasionado del teatro y he tenido la oportunidad de hacer algunas traducciones como de Hamlet, por ejemplo, que fue una obra que traduje para un grupo de actores que hicimos el montaje en el año, creo que 2006, para el Teatro Nacional y para Cervantino en México. Ramiro Osorio nos ayudó con un director mexicano y un diseñador mexicano también, grandes directores, grandes personas de teatro. Entonces, no, el teatro siempre ha sido una pasión mía. ¿Qué hay de trágico en la figura de Camilo Torres, del cura? ¿Qué lo apasionó, o mejor dicho, qué lo apasionó en un comienzo? Yo no siento Camilo como una figura trágica. Yo creo que su temprana muerte fue una tragedia realmente, pero él mismo no es una figura trágica. Es decir, es una persona alegre, impetuosa, entonces se lanza a una aventura que termina en la tragedia de su eliminación, ¿no? Cuando está en plena actividad, en pleno sueño de un mundo mejor y que quería transformar la sociedad. Entonces, el libro que escribí es un libro sobre todo esa aventura, esa forma de Camilo de vivir cada momento y ver las consecuencias de lo que había escuchado, lo que había visto, y entonces tomar una decisión que lo empujaba más y más allá, más cada vez más radical, ¿no? Porque viendo toda la corrupción y todas las injusticias y la exclusión y la desigualdad del país, que ahora es mucho peor, pues es mucho más gran escala que hace 40 y pico de años, cuando Camilo, 50 años, él no podía estar quieto ante eso. Entonces, pues iba avanzando hasta encontrarse empujado en esa época de la post-revolución cubana, cuando todo el mundo estaba en una efervescencia revolucionaria y de alguna manera creíamos que la sociedad iba a cambiar pronto. Bob Dylan cantaba The times they are changing, los tiempos están cambiando, y toda esa efervescencia mundial, no solamente en Colombia, pero en América Latina sobre todo, toda la juventud inconforme estaba con la esperanza de un mundo distinto, de gente como Fidel y Che Guevara y Camilo Cienfuegos y toda esa gente nos inspiraban, ¿no? Y Camilo vivió eso muy emocionado y tal, y terminó abruptamente en la tragedia de su muerte, pero él no es una figura trágica, es una figura como bonita, ¿no? Un poco ingenuo, bastante ingenuo, ¿no? Como éramos todos, como la historia ha comprobado, ¿no? Pero realmente trágico no. ¿Cuál fue el rasgo que más le llamó la atención como de la personalidad de Camilo Torres? Pues Camilo es un hombre que reúne en una sola persona
dos grandes vetas de la sociedad colombiana en su historia, ¿no? Por un lado, su padre es Torres Umaña, de la rancia aristocracia, entre comillas, cundiboyacense de Duitama y de Bogotá y tal, ¿no? Y Camilo tenía muy marcado el hablado bogotano, muy chiseado, ¿no? Pero por el lado de mamá, que era una mujer maravillosa, yo la conocí mucho y la quise mucho, y ella me quiso a mí también, Isabel Restrepo era de la ascendencia bayuna y paisa, ¿no? Gaviria, su abuelo, de hecho era el abuelo Papacuco, que se llamaban, era un aventurero paisa que hizo fortunas y después las perdió y las volvió a hacer en el siglo XIX. Esa gente lanzada, impetuosa, justamente como era Camilo, ¿no? Y como era Isabel, ¿no? Una mujer muy espontánea, muy brillante, muy chispeante, muy distinta de las características de la gente del altiplano, digamos. Sí. Entonces esas dos cosas se encuentran en Camilo. Tiene mucho de... Incluso la familia, parientes de Camilo se molestaban porque yo en algún momento hablo de que era marullero, ¿no? Estaba en una conversación con el cardenal Concha y era muy marullero con el cardenal para darle contentillo y tal. Mucho, les molestó mucho que yo usara ese adjetivo. Y recuerdo en la época de los curas de Golconda, que yo vine a Colombia a trabajar con los curas de Golconda, yo no iba a hacer la revolución, ¿no? De paso, después me dieron la oportunidad de hacer el libro. Pero eso no fue mi razón de estar en Colombia. Yo estaba aquí como un cura rebelde, un cura rojo y todas esas cosas de la época. Y entonces, pero cuando empecé a investigar el libro de Camilo, conocí al curita Vicente Mejía de Antioquia, que era el más incendiario de todos los curas revolucionarios del momento, ¿no? Y le dije, hola Vicente, ¿tú conociste a Camilo personalmente? Sí, lo conocí. ¿Y cómo era? ¿No? ¿Cómo lo percibías? Típico bogotano petulante, ¿no? Entonces, eso me pareció sorprendente. Y yo era un gran tipo, un gran luchador por los pobres, ¿no? Típico petulante bogotano, ¿no? Entonces... Él tenía, Camilo era el chacho, ¿no? Camilo caminaba frente a las filas de los muchachos de la universidad como el chacho de la película, ¿no? Era muy ufano y tal. Y eso es bonito, ¿no? El libro no es la glorificación de Camilo, ni lo pone en un pedestal como un gran héroe, sino es la vida de él, ¿no? Y la consecuencia de la vida de él. Y yo cuento esa vida como una novela, porque lo sentí como un personaje muy novelesco, ¿no? Muy romántico, lo dije antes. Pues ¿no? Es sumamente romántico. Y luego usted hizo la biografía, o en la primera parte de la biografía del Cuda Pérez. Estás bien informado. Sí. Porque a veces me entrevistan y no saben nada de ni quién soy. Entonces me alegro. Entonces, ¿y cuánto llevas en Colombia, Alan? ¿No? Sí, te gusta Colombia, ¿verdad? ¿Y te gusta Colombia? ¿Qué tal las mujeres de Colombia? ¿Y cuánto llevas? 45 años en Colombia. ¿Estás amañado? ¿Y qué te ha parecido? No, hablamos de mi libro, Guerrillero Invisible. Del Guerrillero Invisible. Este libro sobre el cura Pérez es una consecuencia de la biografía de Camilo. Ambos libros fueron escritos por comisión, ¿no? Yo soy muy perezoso, yo hago las cosas cuando me ofrecen la oportunidad de hacerlo para vivir, ¿no? Porque no me parece vergonzoso decir, pues yo trabajo para comer, ¿no? Entonces uno trabajando libros normalmente, escribiendo un libro, no puede vivir de eso. Pero cuando te llaman a una editorial, en el caso de Camilo, en la editorial neoyorquina, ¿no? Te ofreces un contrato para escribir un libro, pues uno sabe que hay un avance. En el fondo, el avance fue lo único que vi de los gringos. Después me robaron todo el resto. ¿Ah, sí? Pero esa es otra historia.
Pero entonces pasaron muchos años y estaba en los años 90 y 98, cuando murió el cura Pérez, me llamaron de Círculo de Lectores para escribir la biografía del cura Pérez. Yo dije que no, gracias, no, yo escribí lo de Camilo y eso es suficiente. Además, no sé, el cura Pérez no me inspira ni un mal pensamiento, mejor dicho, es un personaje gris allá, no me entusiasma. Pero además es muy peligroso investigar toda esa vaina de la guerrilla y todo eso. Entonces colgué. Yo tengo la característica de hablar primero y pensar después, ¿no? Lamentablemente, entonces lo pensé. Pero mierda, brother, que tú tratas de vivir de lo que escribes y te están ofreciendo la posibilidad de escribir un libro. Y el cura Pérez, de pronto, escarbando un poquito, encuentras una persona interesante, ¿no? Porque todo ser humano es interesante a la larga, ¿no? Entonces los llamé y dije, yo hago el libro, ¿no? Entonces me dieron un avance para comenzar. Y empecé a trabajar. Pues el cura es muy difícil de coger, ¿no? El cura Pérez era un aragonés cerrado, taciturno, desconfiado. La gente lo quería mucho, la gente que estaba cerca a él. Pero era muy difícil porque la gente no recordaba si estaba en tal sitio, o en tal batalla, o en tal reunión, porque me decían, pues por las fechas tiene que haber estado, pero nadie se acordaba de que haya dicho algo, ¿no? Era un tipo difícil. Y su vida también era otra vida de fracaso, ¿no? Como la vida de Camilo. Entonces, pero empecé a meterme y encontré que fue una aventura increíble su vida. Entonces, me demoré mucho haciendo todo, pues viajé primero a España a conocer su familia. Y como yo hago las cosas en profundidad, digamos, no me gusta una cosa como superficial. Somera, sí. Entonces, porque aquí escriben libros a las carreras a veces, pero no, a mí me parece que una biografía requiere ir de pe a pa hasta el último detalle de la vida de la persona, en lo posible, ¿no? Entonces empecé a trabajar eso. Cuando tenía la mitad de la vida hecha ya era como un libro, además un libro que tiene un cierto fin también, porque termina ese libro en el momento del fracaso del Ejército de Liberación Nacional, después de todas las porquerías de purgas y tal, de Fabio Vázquez y todas las embestidas del ejército, etc. La guerrilla, esa guerrilla estaba reducida a casi nada, ¿no? La segunda parte sería el resurgir de eso y otra vez un momento de un tiempo de como protagonismo, de importancia y después otra vez caer en casi nada, otra vez. Entonces la vida del cura Pérez es en esos dos tiempos surgir y después fracasar y surgir de nuevo y fracasar de nuevo. Como dice Samuel Beckett, si uno fracasa tiene que volver y fracasar mejor, ¿no? ¿Existe algún tipo de relación entre todas las cosas que lo apasionan, entre todos los personajes que lo apasionan? Ver, ¿no? Tal vez lo que unifica todo eso soy yo mismo, ¿no? Mi espíritu. Porque me gusta contar un cuento, me gusta escribir un relato, ¿no? Por eso escribo lo de Camilo, escribo lo del cura Pérez, ¿no? Porque me gusta, sí, contar el cuento. Entonces, de paso, resulto como historiador, porque son cuentos históricos, entonces donde tengo muchos datos históricos y cuento una historia de Colombia de una manera que normalmente no se cuenta, con un ojo crítico, sobre todo el proceder de las clases dirigentes durante
décadas y, por no decir siglos, en este país. Entonces, esa es una cosa que es una historia que los muchachos en los colegios no aprenden, no aprenden nombres de presidentes y obras que han hecho, y etcétera, y sus fechas y tal, pero no aprenden lo que realmente es la historia. Y yo cuento la historia en mis libros. La historia es el contexto de la vida de Cabello, de la vida del cura Pérez, ¿no? Lo importante es ubicarlos en su momento histórico. Sí, hablando de las cosas que me apasionan, que me gustan mucho, el teatro es tal vez lo primero, ¿no? Mis padres eran aficionados al teatro y yo me crié en Australia cuando yo tenía 12, 14 años. Era de la posguerra, ¿no? Los años 40, fines de los 40. Y Australia, que era un país próspero y no había sufrido de la guerra, entonces Europa estaba en ruinas prácticamente. Inglaterra estaba muy empobrecida. Yo recuerdo en esa época enviábamos hasta comida a los ingleses de Australia, ¿no? Todo estaba racionado allá y tal. En Australia había prosperidad, entonces mandaban las mejores compañías de teatro. Laurence Olivier y Vivien Leigh estuvieron en Australia durante como 6 meses, ¿no? Y yo los vi en escena cuando yo tenía 14 años, y después recuerdo parando al lado de la salida del teatro para verlos pasar como mis héroes, ¿no? Entonces me enamoré del teatro y vi todas las principales obras de Shakespeare en escena, con los mejores actores del momento, antes de tener que estudiarlos. Entonces, siempre ha sido una cosa para mí, una maravilla. Agradezco mucho a mis padres esa experiencia. Pues, además, sí, la coyuntura fue además perfecta. Pero, ¿existe alguna similitud entre el ejercicio que usted describía del biógrafo, que se va hasta el fondo, que va y conoce a la familia del cura Pérez allá, y el proceso de un actor que tiene que crear un personaje a partir de lo que le dan? Sí, claro. Pues el personaje que yo más he trabajado, porque comencé mi vida como actor profesional un poco tarde, como a los 75 años, ¿no? Entonces, pero como nunca es tarde, yo siempre me estoy reinventando, ¿no? Entonces me reinventé como actor con un monólogo de Samuel Beckett que se llama Primer Amor. Pues me entré tanto en ese personaje, yo lo amo. Las mujeres que ven la obra, algunas lo odian, ¿no? Dicen que es misógino y no sé qué. Yo no creo, yo creo que es un hombre perdido, un hombre incapaz de amar simplemente, pero es un hombre muy bello y muy atormentado, ¿no? Y muy simpático, muy cómico sin darse cuenta, ¿no? Es una obra muy, muy loca, pero entre otras cosas él sufre de estreñimiento. Y mientras yo estaba actuando eso en temporada, me dio estreñimiento, ¿no? Solo cuando dejé de actuarlo durante un tiempo se me quitó ese mal, ¿no? Otra vez empecé a cagar normal. Soltó el personaje. Sí, pero es impresionante que uno se identifique tanto con el personaje y se termina sufriendo del mismo mal. Yo le pregunté a un amigo, mi amigo Dorado, Humberto, que me dijo, no, eso sucede, eso no es tan raro. ¿Existe algún personaje que a usted le gustaría, por ejemplo, hacerle una biografía ahora? Una biografía que usted dijera, este man... Pues me gustaría poder hacer la segunda parte del cura Pérez, para comenzar, para redondear esa obra, pero lo veo como difícil, porque la gente del ELN, que yo no los busqué, ellos me buscaron a mí cuando supieron que yo estaba haciendo ese libro sobre su otro cura, ¿no? Pero entonces me colaboraron, pero nunca pude hasta ahora conocer a Gavino. Y yo creo que es el hombre clave, porque él estaba ahí todo el tiempo, desde chiquito, desde niño.
y estaba muy cerca al cura Pérez. Y yo sé que no tuvieron siempre muy buena relación. Y si él me hablara calzón quitado sobre esa experiencia con el cura, que eran polos opuestos como personajes, ¿no? El cura severo y como penitencial, digamos, ¿no? Así, y callado y taciturno, como dije antes, y el otro un dicharachero y como simpático, campesino, un tipo de monte, pues. Sí, entonces sí, creo que era un contraste. El cura lo miraba mal porque Gavino tenía mucho éxito con las mujeres. Tuvo varias mujeres y el cura veía eso muy mal, ¿no? Porque Gavino era y es seguramente un tipo muy bello y muy simpático y entonces muy delicado, ¿no? Entonces yo quisiera hacer ese libro, pero no. Otro personaje que yo hubiera querido escribir la biografía sería Fernando González, ¿no? Como hacer una biografía ubicando su obra dentro de su vida, me parece que sería también una forma de mirar también la historia de Colombia en el siglo XX. Y creo que un trabajo serio sobre Fernando González no se ha hecho, ni se ha comenzado a hacer, ¿no? No, y si los hay, si hay trabajos sobre Fernando González. Sí, hay ensayos y tal. Hay una pequeña biografía también de Henao y Dron. Publican sus obras sin ningún andamio crítico para explicar, porque era un animal muy político, Fernando. Entonces, durante sus mayores escritos, más prolífica época era los años 30, cuando el final de la hegemonía goda y el comienzo de los liberales y tal. Entonces, su obra hay que ubicarlo en ese momento, porque tiene muchas aparentes contradicciones que se entienden en la época. En todo caso, ese trabajo me gustaría mucho poder hacerlo, pero necesito tiempo y por lo tanto dinero para hacerlo. Y encima de eso, la colaboración de la gente que tiene los papeles de Fernando. Todo eso es posible que algún día se haga, pero ya con el paso de los años, para mí lo veo más difícil. Pero no podría encontrar un lector más entusiasta de su obra, eso sí. Joe, usted hizo un seminario sobre cómo leer el Ulises de Joyce, ¿correcto? Pues no es tanto cómo leer el Ulises de Joyce, sino leer el Ulises de Joyce con la gente. Ah, ok. Ah, era una lectura... Yo hago la lectura, ¿no? Y explico, sí, es como leer en el sentido que yo explico un poco las técnicas, las alusiones, etcétera, de cada capítulo. Y después leo el capítulo en voz alta, sentado aquí en una cosa más alta que esto, y la gente alrededor. Y la gente disfruta el libro enormemente. El libro que no han podido leer solos, encuentran que leído en voz alta, ¿no? Y con un mínimo de explicaciones de las referencias y las técnicas, empiezan a entenderlo y gozarlo, ¿no? Porque es un libro muy cómico, entre otras cosas, ¿no? Tiene mucha comedia. Joyce era un hombre muy humorístico, como es Beckett también, sí. Como son los irlandeses en general. En general, que son como... mucho humor, ¿no? Entonces, sí, ¿ibas a preguntarme algo sobre eso? No, pues tenía una pregunta, en realidad era sobre una relación que uno pueda establecer, por ejemplo, entre Dublín y Bogotá, o entre Dublín y cualquier otra ciudad, si es posible que el Ulises le permita a uno entender mejor, o si un libro le puede facilitar a uno entender la vida en la ciudad en la que vive. En este caso es una relación, si existe una relación entre Dublín y Bogotá, que uno pueda tirar una ligazón y decirle a los bogotanos, vea. Bueno, no es una ciudad. Yo pienso que la acción de Ulises ocurre durante 24 horas, un poco menos de 24 horas. Es un libro largo, de muchos capítulos y largos capítulos, y todo es un solo día en una ciudad
Pero la ciudad de Dublín, que abarca el libro, la ciudad de Dublín es pequeña, aún hoy, no tiene 1 millón de habitantes, ¿no? Y la ciudad del libro, básicamente, es una ciudad de pocas cuadras, o sea, es casi como el tamaño, poco más del tamaño del barrio de la Macarena, ¿no? Por eso la gente sorprende que Bloom, Leopold Bloom sale, sí, es más grande que esto, pero no mucho más, pero sale como ir de aquí hasta el Jorge Eliezer, por ahí, por el centro, y volver. Me ha dicho, todo es caminable. Paseíto, sí. Leopold Bloom está caminando todo el día. Únicamente en un capítulo van un poco fuera de la ciudad, en las afueras, a un cementerio, pero van en coche. El resto están en coche de caballos, porque era el comienzo del siglo XX, 1904. Pero el resto están caminando por unas calles cercanas y que encontrándose unos con otros, que han visto en el capítulo anterior, los encuentro en otro capítulo también. Me ha dicho, eso puede ser en cualquier parte, básicamente, ¿no? Lo universal de eso es justamente la vida interior de los personajes, ¿no? El hecho de que Joyce es capaz de meterte en el pellejo de cada personaje o de los personajes principales, ¿no? Y entre la mentalidad de la persona y su monólogo interior, ¿no? Esa es la ventaja de leerlo en voz alta, porque uno cambia un poco el tono de voz cuando entra en el tono interior de la persona, de su voz interior, y cuando está hablando de la acción exterior, ¿no? Y a veces esos pasan de un momento a otro, de un renglón a otro. Entonces, leído sobre la hoja, a veces difícil percibirlo. Y de pronto se interrumpe con un pasaje de parodias, de otro tipo de lenguaje, etc. Y después vuelve al tono original. Entonces hay muchos trucos que no están anunciados. Y leído en la página a veces despistan, pero oídos, claro que es mucho mejor oírlo en inglés y con un acento dublinés, porque todo el libro tiene un acento de Dublín, pero que es un acento muy específico aún dentro de Irlanda, ¿no? Pero aún en traducción y en castellano, mucho se capta. ¿No? ¿Es posible tener un monólogo interior ahorita, ahora que todo hace... Yo creo que todos tenemos el monólogo interior, de alguna forma, todo el tiempo. Es lo que Joyce nos descubrió. Yo lo ilustro con un incidente que me pasó un día manejando el carro, y a mi lado una amiga que empezó a cantar de pronto sin ningún motivo aparente, cantar el tango de Corrientes, 348, segundo piso, ascensor, no sé qué, ese tango. Y le dije, ¿y por qué empezaste de pronto a cantar eso? ¿Ah? ¿Qué estaba cantando? Sí, porque pasamos por una bomba de gasolina y vi la palabra corriente. Y pensé corriente, 348. Esa es la técnica de Joyce. Las cositas que uno ve en la calle, recuerdo una cosita, asociación de imágenes y de palabras y tal. Y estamos haciendo eso todo el tiempo, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces estábamos pensando, ay, no, yo no sé si dejé la gas prendido o lo se apagué, no sé qué, ay, tengo que llamar a fulano, ay, pero ¿qué hago mañana? Es que tengo la cita con quién, y no sé qué. Uno está pensando, todo el tiempo está pasando esas cosas por la mente. Y Joyce toma eso y lo elabora en cada uno de sus principales personajes. Pero entonces no solamente es posible, sino es inevitable en el ser humano. No puede dejar de hacerlo, como no puede dejar de soñar, ¿no? Pronto no recuerda su sueño, pero ha soñado, ¿no? Yo tenía preparadas como una serie de preguntas un poco más, como de temas más ligeros. Por ejemplo, ¿qué música oye usted cuando trabaja? Si estoy trabajando en serio, apago la radio, porque cuando yo escucho música, la escucho, no veo televisión.
Y en la radio es casi... Y no veo periódicos, sino los domingos compro El Espectador por las columnas más que nada. Y veo semana en el computador. Me mandaron una foto de Obama con el niño. ¿Tú viste eso? No. ¿No viste Obama? Es una foto de prensa de Obama hablando con un niño. Y le pusieron globos, ¿no? Y el niño está diciendo, mi papá dice que tú nos estás espiando. Y el Obama dice, ese no es tu papá. Qué bueno. Bueno, en términos de música, hablando de música, usted tiene 2 hijos. Uno de ellos es musicalmente muy activo. Sí. Entonces, yo le tenía una pregunta a usted. Cuando llegó Daniel al Sistema Solar, ¿usted ya había oído champeta o usted conoció la champeta gracias al trabajo de Daniel? No tanto por el trabajo de él, sino por los compañeros de él, ¿no? Porque los compañeros de él son como otros hijos míos, ¿no? Los he conocido desde chiquitos y yo voy a las rumbas de él con ellos y conocí la champeta. Recuerda, la primera vez fue con el muchacho Silva, que es el hijo del gran cineasta Silva y Marta Rodríguez, ¿no? Él tenía un disco de champeta que me gustó mucho, que él editó. No, yo no sé. Música, yo voy como digo, ¿cómo se llama? Bugaloop, allá en Chapinero, a participar en esas noches de rumba con Dani. Y ahí me encuentro con el combo de muchachos. Y ellos seguramente los que no me conocen ven muy raro este viejito ahí, con todos esos pelados, pero yo me siento muy a gusto. ¿Y usted comparte muy a menudo con sus hijos? ¿Tiene espacios en los que trabajan juntos o al menos comparten como esos espacios? Pues como los dos viven aquí a 2 cuadras, uno allá y el otro allá, entonces los veo constantemente. Dani vino a desayunar esta mañana, el músico. Sí. Estamos muy cercanos, ¿no? Y nos queremos mucho y pasamos muy rico y charlamos horas enteras. Con mi hijo mayor se pone ahí a tomar trago porque él ve una botella de whisky y como yo le gusta tomar el whisky y no le gusta ver la botella que todavía tenga algo, le gusta desocuparla, ¿no? Y mientras tanto charla de bastante sabroso. Yo dije, yo aprendo tanto hablando contigo, escuchándote. Le dije el otro día, tiene 40 años, y haberte conocido antes, le dije. Entonces, sí, hay mucha sintonía con los muchachos. Usted ahorita estaba diciendo, ya para terminar, que Colombia es una nación creada de muchas naciones. ¿En cuál se ha sentido más a gusto? ¿Ha tenido la oportunidad de conocerlas todas? Sí, pues donde me siento muy bien es en Bogotá, porque es mi ciudad de adopción de hace más de 40 años. Pero me siento muy bien con la gente de la costa, ¿no? Tengo un grande amigo, de mis primeros amigos en Colombia, que es costeño, que es muy costeño, que es Kemel George, que es un matemático y un músico y un político, ha sido también, no con mucho éxito, era socialista y tal, pero él es un gran amigo y no sé, el mundo de él es de Fundación, que es al lado de Arcataca, y todo ese mundo de García Márquez, ¿no? Que es el mundo de allá, me parece muy, muy bello. Me gusta cómo hablan los costeños. Creo que tienen el don de la expresión más que ninguna otra nación, digamos, de las naciones colombianas. Bueno, pues Joe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por haber estado con nosotros en órbita. Yo me siento en órbita también, ¿eh? No, pues muy bien, pues cuando quieran, bienvenidos, estamos todos en órbita. Y no se les olvide que damos lata además en las emisoras del Sistema de Medios Públicos Señal Colombia, es decir, en Señal Radiónica y en Señal Radio Colombia. Hasta luego.